Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Iniciamos ya nuestra mesa redonda informativa hoy para hablar de Irak y la herencia imperial, lo que ha dejado este país, lo que algunos analistas califican como un verdadero caos, entre sueños perdidos de los imperialistas, ejércitos también perdidos como el de Irak, estados yihadistas que amenazan con llegar hasta la propia capital de Irak y todo el arco de inestabilidad que se tiende en torno al Medio Oriente. De eso estaremos hablando hoy con la compañía del regreso a la mesa redonda, con la bienvenida a la doctora María Elena Álvarez, qué bueno que esté de nuevo con nosotros. Sí, Lázaro Barredo Medina, periodista de la revista Bohemia, Leonel Nodal Álvarez, analista de temas internacionales, y Ouro Mahmoud, corresponsal de la agencia siria de noticias Sana. Con ellos cuatro estaremos analizando este tema hoy. Le invitamos a acompañarnos. Es la Irak, la herencia imperial, el tema que ponemos hoy sobre la mesa. Acompáñenos. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Y en las últimas horas, las noticias relacionadas con Irak y los avances del ejército yihadista, este famoso Daesh en la lengua árabe, pero también se les ha llamado ejército para el Irak y el Levante, ejército islamista para Irak y el Levante, ha estado avanzando peligrosamente hacia la capital, hacia Bagdad. Y en torno a esto, la noticia más caliente en las últimas horas tiene que ver con la visita a la zona, a la candente zona de John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, su encuentro con al-Maliki y también con otras autoridades dentro de Irak. Vamos a ver y escuchar esta noticia y enseguida volvemos para los análisis. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, llegó esta mañana a Bagdad, donde se reunió con el primer ministro Nouri al-Maliki. Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron el conflicto en Irak y se enfocaron en analizar la seguridad. La visita de Kerry se da luego que el presidente Barack Obama anunció el envío de 300 asesores militares a Irak para evaluar el conflicto que desató hace 2 semanas la ofensiva del Estado Islámico de Irak y el Levante Daesh. Estados Unidos insiste en que la salida del conflicto en Irak es crear un nuevo gobierno que abarque a todas las fuerzas. Así lo dijo el secretario de Estado de ese país, John Kerry, durante su visita al país árabe. En cada una de las reuniones que he tenido hoy he expresado la urgencia de una reacción y ahora expreso la responsabilidad que tienen los líderes de actuar. En la reunión con el primer ministro al-Maliki, con el representante al-Nuhaif, con el líder Eskin Hakim, con el canciller Zebari, enfaticé que defender a Irak depende en gran escala de sus habilidades, de todos ellos, de formar un nuevo gobierno y de hacerlo rápido. Y bueno, en relación con lo que ha dicho Kerry, no es siempre lo que dice Kerry aparece en una sola información, sino que hay cables de prensa diversos donde se pueden inferir cuáles son los verdaderos propósitos. Ahí estábamos leyendo en un subtítulo que decía que Kerry está empeñado en que se cree un nuevo gobierno en Irak como la solución posible. Pero ¿qué hay detrás de las declaraciones de Kerry? En particular el anuncio que ya hizo la Casa Blanca de que se estarían enviando 300 instructores a Irak. ¿Para qué sirven? Yo creo que Lázaro Barredo, que ha estado dándole seguimiento desde semanas anteriores, puede comentarnos un poquito. Arlene, buenas noches. Yo te dije la última vez que nos vimos aquí en este tema, la profesora no estaba, pero Leonel sí, y tú tampoco. Te dije que este es un tema demasiado controversial, porque ¿qué hay detrás de todo esto? Es una interrogante que va a dar mucha tela por donde cortar. Esta noche tuvo lugar, ya hay 6 horas de diferencia, en Bruselas tuvo lugar la primera reunión de la OTAN, los cancilleres de la OTAN, para discutir el tema fundamentalmente de Irak, aunque iban a abordar también el tema de Ucrania, pero el tema fundamental era el tema de Irak, la estrategia que iban a seguir los países de la OTAN, y mañana
debe continuar esta discusión. Es interesante que Kerry fue sorpresivamente a Irak, nadie lo esperaba. Recordemos que al-Maliki se había negado a firmar un acuerdo de seguridad con los Estados Unidos que garantizara la impunidad de las tropas norteamericanas, y por eso Obama decidió la retirada total, menos una pequeña guardia que quedó en Bagdad. Kerry se aparece de buena a primera en Irak, conversa con al-Maliki, e inmediatamente, horas después, el vocero del Pentágono, un vicealmirante, también de nombre John, ahora no tengo que buscar el nombre por aquí, asegura que habían recibido por vía diplomática la garantía de la impunidad a las tropas norteamericanas y que por consiguiente se daba el cumplimiento de la misión que había ordenado el presidente de enviar 300 asesores militares para contribuir precisamente a enfrentar a las tropas yihadistas. Pero ven acá, que durante estos 11 años, lo que más hemos oído hablar es que se retiraban las tropas y que se quedaban un grupo de asesores. Lo que más ha tenido Irak es asesores militares. Asesores, y siguen teniendo asesores, que es una de las grandes interrogantes que tiene este asunto. Fíjate, Kerry, inmediatamente que se reúne con al-Maliki, da unas declaraciones y dice que hay que constituir un nuevo gobierno de unidad nacional, con lo cual está defenestrando ya al-Maliki, se reúne con los chiitas e inmediatamente, sorpresivamente, va a reunirse con el gobierno kurdo, que ha aprovechado esta coyuntura, se ha convertido en su capital a una de las ciudades petroleras más importantes de Irak, está enviando petróleo a Israel. Todo el petróleo que Israel recibe en estos momentos, el grueso del petróleo, viene enviado por los kurdos, y entonces conversa con ellos y también llegan al acuerdo de que hay que formar un gobierno de unidad nacional. Hay una cosa aquí interesante, por eso digo que es tan controversial. Los yihadistas, cuando están en Siria, son luchadores por la libertad, por la democracia, por el progreso, no son terroristas. Cuando intervienen en Irak, entonces son los terroristas que atentan contra un gobierno democráticamente elegido por Estados Unidos. Es simpático que la realidad de este fenómeno es que a ambos lados del conflicto está Estados Unidos. Estados Unidos que sigue imponiendo pretextos, porque fíjate, ha ocurrido en las últimas horas un hecho que para mí es llamativo, y es que hay una refinería, la de Baji, que no ha creado ningún problema en los precios del petróleo, porque Baji lo que hace es refinar el petróleo interno de Irak. O sea, la prensa está diciendo que el petróleo... No, Baji no tiene que ver nada con el petróleo que se comercializa internacionalmente. Y que unos aviones bombardearon. Los chiitas no tienen aviación. Irak no tiene aviación. Irak no tiene aviación. Se dice que son drones norteamericanos, pero inmediatamente este mismo contraalmirante, vocero del Pentágono, asegura que Irak que Estados Unidos no ha enviado drones, e inmediatamente se lanza la rueda de opinión de que son aviones sirios que han bombardeado esta refinería. Eso es lo que está ocurriendo en las últimas horas. Es decir, por eso te digo que esto tiene, decíamos María Elena, que esto es una película que no tiene fin, porque esto va a tener diversos capítulos, y evidentemente, desde mi punto de vista modesto, aquí lo que se está fraguando, esta gente ha avanzado en 3 semanas, se han apropiado de una buena parte del norte de Irak. Los kurdos se apropiaron de otra zona, los chiitas tienen el sur, el ayatollah al-Sadr movilizó decenas de miles de combatientes en Bagdad este pasado sábado para enfrentar cualquier agresión a hombres armados. Entonces, un país dividido y un pretexto para proseguir el conflicto contra el que ha aprobado
que ni tiene armas químicas, ha hecho elecciones directas, no tienen otro argumento que es el gobierno legítimamente electo de Siria. Bueno, lo y que entonces, pasa, evidentemente hay algo detrás de la sombra que está buscando algo que no se ve, algo que no se ve. Por eso quizás, María Elena, sería bueno, Lázaro hablaba de lo que dijo Kerry, quizás sería hablar un poquito bueno, pensar en lo que no dijo Kerry, quizás debió decir, ¿no? Pero él lo que no dijo no lo va a decir. Y hay que leer entre líneas. Inicialmente el conflicto se ve como un problema confesional, étnico-confesional. Las bases existen, pero las bases las exacerbó Estados Unidos. Porque cuando tú lees la prensa es sunita, chiitas, al-Maliki, ineficiencia. Pero nadie se acuerda de dónde surge el problema, que es la invasión en el año 2003. Y la situación que se crea con la ocupación. Ahora ellos dicen que ellos garantizaban durante la ocupación la seguridad de ese país. Eso es incierto. Lo que no dice es entonces que cuando ellos se fueron, ellos hablaban de democracia. Lo que no dice es que esto es el fracaso de la estrategia estadounidense a nivel global. Es la democracia impuesta, obviando la realidad de ese país. Es una democracia impuesta que no es tal democracia y que entonces llevó a que durante los años de ocupación y después del retiro, hace 2 años que ellos hablaban también de mucha democracia, desde el punto de vista socioeconómico y político-militar, la situación se vaya depauperando cada vez más. Y nosotros bombardeo y bombardeo. Pero ¿qué sucede? Lo que no dicen tampoco es que no solo tiene que ver, porque bueno, hay algo detrás, no solo tiene que ver con el interés estadounidense en el propio Irak. ¿Por qué? Y bueno, lo veremos después. Se dice que se fueron de Siria, mandan a este grupo, porque este grupo es financiado por los aliados de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos fue quien armó el ejército iraquí, pero también entrenó fuerzas de carácter sunita, porque ellos lo que hicieron fue dividir esto. Entonces lo que no dice es que ahora ellos llegan como salvadores. Ahora, ¿hasta qué punto ellos pueden salvar? Porque fíjate, esto es tremendo enredo también para Estados Unidos. Porque nosotros decimos, sí, el caos es bueno para Estados Unidos, pero ¿hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a mandar hombres? No. Ah, pero el gobierno me dijo que interviniera. Entonces, lo que no dijo Kerry es que ellos necesitan también estar en Irak con esa desestabilización, pero a la vez dar la imagen de que quieren un gobierno de unidad nacional. En la práctica hay una balcanización cada vez mayor, yo diría que una libanización, recuerdas el Líbano, toda esa situación que se mantiene hasta hoy, pero que va más allá de la frontera, y por eso digo que Estados Unidos está jugando con candela, porque eso va, ya está yendo hacia Jordania, Siria. Está creando la matriz de opinión de que todo esto es porque ellos se retiraron. Por supuesto. Y bueno, está Irán, que la próxima vez que hable me voy a referir a la estrategia de Estados Unidos y cómo se vincula todo esto. En cualquier caso, está claro que lo que Kerry no ha dicho, que lo que Estados Unidos no acaba de hacer, es una autocrítica. Fíjate, no digo ni siquiera una autocrítica pública. Estoy pensando en que haga una reflexión seria. No la puede hacer. Sobre lo que... Le está pidiendo pena. No puede ser, no puede. Estoy pensando en una autocrítica que les permita, bueno, quién sabe si realmente la estrategia es esta. Es como han sostenido algunos, la estrategia del caos. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con el análisis, las opiniones que nos pueden dar el resto de los panelistas. Y esta pausa puede estar acompañada de imágenes y sonido, porque las televisoras extranjeras, las agencias de prensa han estado transmitiendo ya datos que cierran alrededor de 1000 las bajas civiles en esta confrontación, este avance de las fuerzas yihadistas que se han descrito como brutales en la represión en Irak. Las noticias son confusas, pero parece que la refinería de Baiji, al norte de Bagdad, ha caído en manos de los insurgentes suníes. Llevaban 10 días asediándola con bombardeos aéreos como estos. 19 civiles han muerto por los enfrentamientos. El control de la planta más importante de Irak, que suministra 1/3 del combustible, era un objetivo de los yihadistas. El presidente kurdo Masoud Barzani culpa al primer ministro al-Maliki por su política sectaria y por no proteger a las minorías suníes y kurdas. Las tropas kurdas, los llamados peshmergas, controlan zonas reclamadas tradicionalmente por los kurdos como Kirkuk. Y en este centro de reclutamiento de Bagdad, cientos de jóvenes chiíes se alistan para combatir a los rebeldes del Estado Islámico de Irak y del Levante.
Una vez que hayan sido entrenados se unirán a las fuerzas de seguridad, asegura este militar iraquí. La ONU ha denunciado que desde que comenzaron los primeros ataques el 5 de junio han muerto ya 1000 civiles. Y bueno, yo les pido que hagamos una pausa más allá incluso del comentario que llevemos, anoten estas noticias que acabamos de recibir, porque vamos a lo que sin discusión ha sido también hoy la noticia del día. No tiene que ver con Irak, tiene que ver con exactamente con lo que publica hoy el sitio web Cuba Debate, que es una carta que mandó el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, a Diego Armando Maradona, el astro del fútbol. Y antes de dar lectura a esa correspondencia, doy lectura a una que nos acaba de llegar, un mensaje que acaba de llegarnos ahora mismo a la mesa redonda, fechada hoy, 24 de junio de 2014 a las 19:14. Dice Fidel: ayer le escribí a Diego Armando Maradona, prestigioso protagonista argentino en la historia del fútbol, que a través de Telesur nos ofrece a todos sus opiniones sobre el desarrollo de la competencia mundial del fútbol. Aficionado como soy de los deportes, le envié un mensaje al astro argentino, que ha sido además excelente amigo de las revoluciones en Venezuela y en Cuba. Conocedor de mi mensaje, los compañeros del partido responsables de la divulgación me sugirieron publicar mis palabras a Maradona. Les respondí que yo prefería hacerlas llegar a Maradona sin darle publicidad oficial. No por ello debía abstenerme de hacerlo. Por supuesto, numerosas agencias lo han mencionado en sus despachos y como norma, las reacciones suelen ser las que más se aproximan a los intereses de nuestros adversarios. En el mundo de las comunicaciones electrónicas instantáneas, las noticias de las agencias más avanzadas en esas técnicas las divulgan rápidamente, independientemente de su contenido. Existen, sin embargo, otras de más trascendencia que ni siquiera se divulgan. Ejemplo, hoy martes 24 de junio, el sitio web de Russia Today informa que teóricos del bosón de Higgs aseguran que el universo no debería existir. Cosmólogos británicos de elevado prestigio afirman que tras el Big Bang, el universo debería haber colapsado en cuestión de microsegundos. Y cita, Robert Hogan, del King's College de Londres, asegura que durante los inicios del universo se produjo una inflación cósmica, es decir, una rápida expansión del universo. Según explicó, dicha expansión provocó un temblor que debería haber desencadenado el colapso del universo. Con estos datos, Hogan y el físico Malcolm Fairbairn, también del King's College de Londres, trataron de recrear las condiciones de la inflación cósmica después del Big Bang. Fin de la cita. Uso solo unas líneas, dice Fidel, con relación al tema, pero me atrevo a incluirlo para preguntar, ¿por qué los que informan a los pueblos no publican una línea de lo que los más importantes centros científicos del mundo conocen de lo que ocurrió o puede ocurrir en el universo? A continuación, el texto del mensaje enviado a Diego Armando Maradona. Les ruego se me excuse por el tiempo que les tomo con estas líneas, y firma Fidel Castro Ruz, junio 24, 2013, 5:15 pasado meridiano. Y yo le doy lectura ahora a la carta de Fidel a Maradona. Dice, inolvidable amigo, todos los días tengo el placer de seguir tu programa por Telesur sobre la Copa Mundial de Fútbol. Gracias a ello puedo observar el extraordinario nivel de ese universal deporte. No creo posible una educación adecuada para los jóvenes de cualquier país sin el deporte, y en el caso específico de los varones, sin incluir el fútbol. Yo hoy soy político, pero como niño, adolescente y joven fui deportista, y a esta noble práctica dediqué la mayor parte de mi tiempo libre. Admiro tu conducta por numerosas razones. Tuve el privilegio de conocerte cuando triunfaron las ideas más justas de nuestro pueblo y ningún poder pudo aplastarlas. Nada estrechó tanto nuestras relaciones como latinoamericanos. Tú has vencido las pruebas más difíciles como atleta y joven de origen humilde. Igual que tú, saludo a Messi, formidable atleta que da gloria al noble pueblo de Argentina.
Nada puede separar lo que ambos tienen de gloria y prestigio, a pesar de los mezquinos esfuerzos de los intrigantes. Felicito igualmente a Telesur, que ha enriquecido este caluroso verano, y saludo fraternalmente como tú a los excelentes y prestigiosos futbolistas de nuestra América, sin olvidar, por supuesto, al magnífico y visionario Víctor Hugo Morales, que descubre tus cualidades y tanto ha divulgado el noble valor del deporte, y al pueblo argentino, que ustedes representan con honor. Por supuesto, Diego, no olvidaré nunca la amistad y el apoyo que brindaste siempre al líder bolivariano Hugo Chávez, promotor del deporte y la revolución de América Latina y los pueblos subyugados del mundo. Fraternalmente, Fidel Castro Ruz, junio 23, 2014, 5:36, pasado meridiano. ¿Y tú? Nadie dio absolutamente nada por su pueblo como lo dio Fidel. Entonces esto hace de que los que tengamos humanidad pensemos en Fidel en cada momento de cada cosa de nuestra vida. Siempre fue muy generoso con Cuba, muy afectuoso con Cuba, y siempre defendió nuestro país, siempre defendió nuestro pueblo, siempre admiró a nuestros atletas, y esa conducta la ha mantenido en todo tiempo, en todas las circunstancias, contra viento y marea. Y nosotros admiramos al gran atleta, al amigo argentino, esa Argentina que nos recuerda tantas cosas. Usted lo vio aquí en la Mesa Redonda. Bueno, y esta nota que enviaba Fidel aclarando su mensaje a Maradona, su decisión de que no fuera divulgado, y bueno, otros temas que él considera de trascendencia, pero indudablemente que fue la noticia del día ver hoy en varios medios, particularmente en Cuba Debate, este mensaje de Fidel a Maradona, que ayer además se comentó en este espacio de Zurda, que se ha convertido en el gran espacio del fútbol en nuestro país. Y continuamos con nuestro tema en la mesa redonda de hoy, en que hablamos de la herencia imperial en Irak a propósito de los acontecimientos terribles en ese país. Este miércoles y jueves, la recreación en el verano. Una amplia información sobre la recreación en el verano y las opciones culturales, deportivas, turísticas, del comercio y la gastronomía y de la radio y la televisión se brindarán este miércoles y jueves en la Mesa Redonda. Acompáñenos. Y antes de pasar a la noticia del día que comentábamos, estos mensajes de Fidel sobre el mensaje a Maradona y el propio mensaje a Maradona, veíamos un reporte de televisoras extranjeras que se habla, es una noticia que ha circulado abundantemente hoy, que ya se cifra en alrededor de 1000 los muertos civiles que ha costado este ejército Daesh, o como se le llama en árabe, o ejército islamista para Irak y el Levante, que no tiene fronteras aparentemente. Y uno siempre se pregunta, creo que eras tú, Leonel, la semana anterior, que decía, en cada conflicto que estalla uno debe preguntarse quién gana y quién pierde, y decías un poco que el gran ganador sigue siendo Israel. ¿Lo sigues pensando hoy? Sí, y hoy día tengo mucho más elementos para sostener una afirmación como esa. Hay infinidad de artículos, hay infinidad de informaciones. Hoy, afortunadamente, en los centros de poder hay investigadores honestos, buscadores de la verdad, que están a veces más habilitados que nosotros en este país
para indagar y tener las pruebas, la documentación necesaria para demostrar cómo muchas de las cosas que ocurren hoy incluso tienen raíces profundas en la historia de esta región y sobre todo en la historia de Irak. Ahorita Lázaro decía, esto es un tema controversial, esto es un tema complicado. Bueno, Estados Unidos está junto con Israel, porque siempre digo, incluso hay veces que se discute quién influye en quién. Muchas veces se ha llegado a discutir quién manda a dónde. Si es verdad que el lobby sionista tiene tanta influencia en Estados Unidos, que es la fuerza dominante de muchas decisiones. De hecho, que Estados Unidos a veces parece ser una provincia de Israel. A veces se dice, pero en realidad lo que ocurre es lo siguiente. En Estados Unidos se instaló como una fuerte fuerza de presión el lobby sionista, como ya estaba instalado en Inglaterra cuando se decidió la creación del Estado de Israel. Pero no vamos a retrotraernos tanto. Hace por lo menos 35 años exactamente que Estados Unidos está influyendo en los acontecimientos actuales, en los acontecimientos de Irak que nos han traído a este momento. Porque yo estaba allí en 1979, cuando Saddam Hussein, el presidente de Irak en ese momento, estaba convocando una cumbre árabe contra la firma de los acuerdos de Camp David y consiguió reunir en Bagdad, con todos los recursos que Irak tenía, a todos los jefes de Estado excepto Sadat. Y aun cuando Sadat acababa de firmar hacía poco los acuerdos de Camp David, le invocó, le rogó, toda aquella asamblea le Sadat pidió... el egipcio. Al egipcio, Anwar el Sadat, el egipcio, el que había firmado los acuerdos de Camp David. Esa cumbre le pidió que renunciara a esos acuerdos, que ellos estaban dispuestos a darle al pueblo egipcio todo lo que fuera necesario para su reconstrucción, porque en cierto modo lo que se estaba argumentando por Sadat era que era la paz que tanto necesitaba el pueblo egipcio para construir la felicidad, la estabilidad y todo lo que se prometía a cambio de eso. Bien, Saddam se convirtió en ese instante, y Irak, vamos a decir así, Irak surgió entonces como un país que representaba una seria amenaza para los acuerdos de Camp David, para la política norteamericana en la región y para la pretensión de Israel de ser la potencia hegemónica del Medio Oriente. Y todos los cañones se enfilaron a destruir a Irak. Unos meses después ocurre la revolución islámica en Irán, y entonces ahí mismo entró la maquinaria norteamericana a trabajar para utilizar lo que hoy todavía está en juego. Y a demonizar a Irán. Saddam Hussein había tenido asilado dentro del territorio iraquí a Khomeini y lo expulsó de Irak y tuvo que irse a vivir a Irán. Y entonces él, lógicamente, como un sunita, jefe de un gobierno sunita en un país mayoritariamente chiita, vio venir la amenaza de un país dominado por una revolución islámica chiita. Eso es cierto, eso era posible, pero Estados Unidos rápidamente, solapadamente, con la perfidia aprendida de los ingleses, le hizo saber a Saddam Hussein y al gobierno iraquí que no vería con malos ojos que Irak interviniera para impedir una expansión de la influencia iraní en la región. Y esa fue la palabra que le sirvió a Saddam Hussein, al gobierno iraquí de ese momento, para emprender la guerra contra Irak. El más costoso error que cometió. Un error motivado por temores nacidos del dogmatismo, del sectarismo, de todas estas cosas que vienen arrastrándose en la historia, pero que fue exacerbado y atizado desde Washington, y que consiguieron lo que Israel quería. Estaba escrito en un plan de un teórico del gobierno israelí, de la inteligencia israelí, que se ha dedicado todo el tiempo desde la creación del Estado a ver cómo dividen al mundo árabe y cómo impiden que hayan enemigos poderosos, de que lo que ocurriera allí, el plan de Oded Ginon, era que lo que nos conviene es que todos los estados
árabes se dividan, que se debiliten, y si puede ser empezando por Irak, mejor. Y esa guerra fue atizada, como digo, desde fuera, desde Israel y de Estados Unidos. Ahora, hoy, ¿por qué Israel ganaría en esto? Fíjate, pero es que de la guerra, del final de la guerra de Irak-Irán, se produce la primera intervención norteamericana en el 90. Y en el 90, una de las cosas que se hace por parte de Estados Unidos al salir de esa invasión, de esa primera invasión del 90, es, primero, la zona de exclusión aérea, con lo cual le impidieron el 91, ¿no? Enero del 91. 91, la zona de exclusión aérea. Y segundo, las sanciones, que empobrecieron y que dañaron al pueblo. Y ya venía el debilitamiento. Y de entonces acá, ¿qué fue lo que sufrió el pueblo? Una segunda invasión. La segunda invasión, de la cual Obama, la que emprendió Bush y de la cual pretendió salir Obama, ha sido una operación de destrucción masiva, de terrorismo masivo, de terrorismo de Estado de punta a cabo. Más de 1 millón de muertos iraquíes, ellos fueron los que pagaron. Y eso le facilitó a Israel liberarse, es decir, sentirse libre de la presencia de un Irak fuerte por siglos, porque nunca más, por muchos años, te voy a poner un reloj de ajedrez y la pregunta vuelvo, esta avanzada hoy de los yihadistas del ejército islamista para Irak y el Levante, ¿en qué medida le provoca ganancias a Israel? No es que no esté de acuerdo, es que quiero saber cómo. Imagínate, ya no hay un Irak que tenga 30.000 millones de dólares como ingreso permanente al servicio del enfrentamiento a Israel. Ya eso no existe más. Hay un país dividido confesionalmente, étnicamente, que ahora veremos cómo puede desembocar. Eso es una primera ganancia. Han desencadenado con el apoyo de Estados Unidos la guerra, la destrucción en Siria, su principal enemigo en la frontera. Tienen dividido al Líbano. Las divisiones confesionales y étnicas que existían lo mantienen allí, y si no han logrado es porque ese peligro que ellos vieron nacer con la revolución islámica en Irán se mantiene y ha conseguido que haya, tanto en Siria como en el Líbano, una potencia, una fuerza de resistencia que forma un eje de resistencia. Y en cualquier caso, según lo ven otros también, una fuerza agresiva sunita que está generando odio también y destapando también los enfrentamientos con el chiismo, que es el que tiene, es decir, es el mayoritario en Irán. Los conflictos confesionales han servido siempre de mampara a los verdaderos conflictos y a los verdaderos intereses. Ahora, lo que no me hay aquí en este mundo, en esta regioncita, surgieron las 3 grandes religiones monoteístas reveladas: el judaísmo, el cristianismo y el islam, todas con una raíz común, y sin embargo esas diferencias se han estado utilizando sistemáticamente para justificar. Pero me faltó una pregunta: ¿el gran perdedor de esta guerra? El pueblo iraquí, lo dije antes, el pueblo iraquí, los pueblos árabes, las naciones árabes, la causa de la autodeterminación y la independencia, el principal, que más allá del pueblo iraquí, el pueblo palestino. Ahí tienes la prueba, los ataques contra el pueblo palestino, de los cuales ni se menciona. María Elena, usted quería apuntar algo. Muy breve. La situación en Irak presiona a Irán, y esto también beneficia a Israel. Claro, por eso decía que yo no dejo de ver que es contra su adversario, o se supone que es contra el gran adversario de Estados Unidos, que lo sigue siendo, y de Israel, que es Irán. Sobre todo adversario por lo que significa como ejemplo, porque en Irán también hay sunitas, en Irán incluso hay minorías judías. Claro, está claro. Vamos a ver, porque también hay un país ahí muy cerca con gran extensión en la frontera, que es Siria, y algunos no dejan de ver los grandes riesgos que para Siria entraña, porque será esta como una alternativa de agresión contra Siria, se estará buscando. Todo el mundo ve un poquito de riesgo, pero en particular, además de Irak, los ve para Siria, y Siria acaba de terminar de entregar sus arsenales químicos. Vamos a ver la noticia y luego a comentar con Oro Mamut.
Cerca de 2 meses después de la fecha límite del 27 de abril, este lunes Siria entregó las 100 toneladas métricas de productos químicos tóxicos. El gobierno aseguró que los enfrentamientos contra los rebeldes habían hecho inaccesibles los materiales hasta ahora. Hoy se ha alcanzado un importante hito en la misión. Los materiales químicos identificados que tenían que ser trasladados fuera de Siria fueron cargados a bordo del barco danés Ark Futura. Los productos químicos altamente tóxicos, que incluyen gas mostaza y sarín, se dirigen a un puerto italiano, donde serán transferidos al buque de carga estadounidense Cape Ray. El proceso de destrucción tarda 2 meses, lo que significa que la fecha límite del 30 de junio, momento en el cual el armamento químico sirio tendría que haber sido eliminado por completo, será incumplida. Bueno, esta es la noticia de la entrega del arsenal químico, otra acción de Siria que desmonta el discurso imperial, pero que al propio tiempo le quita reservas de disuasión cuando menos a Siria con respecto a sus adversarios. En las últimas horas hubo también un ataque de Israel a Siria. ¿Cuál es la posición hoy del gobierno sirio en relación con estos acontecimientos, Orwa? Bueno, en relación con las armas químicas, que lo que hemos leído en los últimos, que Siria entregó el último cargamiento de las armas químicas, y por eso Siria está cumpliendo con todos los compromisos con las Naciones Unidas, aunque ellos no quieren, ellos siempre dejan lugar de la duda que Siria no ha complementado todo. Bueno, y hablando de la entrega de las armas químicas fue muy difícil en Siria, porque por el momento que estamos viendo en Siria hay muchas zonas que no tienen seguridad, no tienen control del ejército, y para el gobierno sirio tuvo que trasladar todos los cargamentos químicos para una provincia segura, que es Latakia, que hubo mucho peligro y riesgo, y después del ataque para sacarla fuera del país. Pero bueno, el último cargamento de las armas químicas fue trasladado fuera del territorio sirio el lunes, ayer día 23. Hablando del ataque israelí que causó 4 mártires y 9 heridos, que fue hace 3 días en la frontera, en la altura de Jaulan, en Siria. Nosotros, si vamos a analizar, Israel ha hecho más que un ataque a Siria desde que empezó la crisis en Siria. Israel siempre trata de salvar a los grupos armados, porque ellos por otra parte que ellos lo apoyan. Y nosotros en Siria, el análisis de los tiempos de los ataques de los grupos terroristas, ellos siempre, cuando el ejército sirio está avanzando en los territorios, cuando está avanzando en la última semana, Siria liberó y lo declaró como una zona segura a un pueblo que es muy importante con la frontera de Turquía. Y eso fue una derrota para los mercenarios y para los yihadistas que están trabajando ahí, luchando contra el pueblo sirio. Y Israel lo hizo ese ataque porque quiere levantarle el ánimo a esos grupos que están luchando contra el ejército, el gobierno sirio. Y hablando de los mismos grupos armados que en muchos medios de prensa o muchas declaraciones que los mismos mercenarios están dando, en muchos hospitales de Israel están dando tratamiento a ellos, y que ellos están con todo. Que nosotros tuvimos un ataque a Israel hace unos días, pero Israel está entrevenida en la crisis siria desde el principio de la crisis siria. Estos ataques son parte de un respaldo, dices tú, a los grupos terroristas que están actuando todavía dentro de Siria. Claro. Es como para estimular luego de la derrota que han sufrido. Ahora, yo pregunto, ¿cómo ve el gobierno sirio el avance del ejército islamista para Irak y el Levante? ¿En qué medida lo asumen como un riesgo también a partir de la propia demanda del canciller de Irak, que le pedía a Estados Unidos, y al Maliki igual pedían que hubiera disparos, bombardeos sobre la zona?
el Estado islamista para Irak, el Levante, hace un riesgo y peligro para toda la zona, porque el plan empezó en dividir el Medio Oriente ampliado desde el año 2001, que Estados Unidos trató de dividir a la zona para poder controlarla. Y después del fracaso en la guerra del Líbano de 2006, y ellos en Siria no han podido cambiar el gobierno que llevan 4 o 3 años tratando de cambiar. Entonces ellos querían cambiar el juego, pero con el mismo juego, pero cambiar la forma para llegar a dividir el Medio Oriente para el Medio Oriente, ampliado para controlar para poder controlar a todos los países que están ahí. En Siria, por supuesto, antes de lo que ha pasado en Irak en las últimas semanas, en Irak, la frontera de Irak, en ciertas medidas, podemos decir, estaba más o menos controlada. Pero para Siria ahora es un peligro, porque tener la frontera, nosotros tenemos la frontera con Irak, con Turquía, que no está controlada, con Jordania tampoco, con Líbano. La única frontera que teníamos, no podemos decir controlada, pero por lo menos Irak nos ayudaba a controlar la frontera, era con Irak. Y después del avance del Estado islamista para Irak, el Levante, después de todos los avances que ha tomado muchos puntos en la frontera, es un peligro muy... Pero ya ellos estuvieron dentro de Siria y mucha de la destrucción que hemos estado viendo en nuestras mesas redondas que se ocasionó en Siria, los grupos terroristas, están relacionadas con este mismo grupo, ¿no? Claro, ellos están entre Siria y si aquí no tenemos mapa, ellos están entre Siria y Irak, y ahora ellos van avanzando hacia Jordania. Ellos cogen toda la zona esa de la frontera. La llamada zona del Levante. Sí. ¿Cuál es la respuesta del gobierno sirio ante este avance? ¿También activar la frontera con Irak? Digamos, el ejército está concentrando fuerzas allí. ¿Hay algún tipo de acción en este sentido? Ahora, para el gobierno sirio es muy difícil la situación que tiene, porque como acaba de decir Lázaro, que nosotros en Siria, Estados Unidos le llama a esa yihadista que ellos lo apoyan en Siria, pero al mismo tiempo lo condena los actos de ellos en Irak. Y Siria se va a hacer cualquier cosa frente a ese grupo. Hay una política de doble rasero, y para Siria será muy difícil tratar. Tiene que llegar a un acuerdo entre Siria e Irak, e Irán es los países fundamentales de la zona. Bueno, gracias, Orwa. Ya saben ustedes, si para un país hay peligro, seguramente será para Siria. No faltan quienes opinan que esta agresividad de este ejército islámico para Irak y el Levante no tiene otro propósito que hacer otra variante de la guerra no convencional contra Siria, cuyo ejército no han podido derrotar, cuyo gobierno no han podido rendir. Gracias, Orwa. Más de 2.600 emisiones en vivo. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes en la historia del mundo. Tribuna para los líderes progresistas de nuestra América. La presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante. Estamos todos los unos con los otros, porque juntos somos fuertes. Nunca el patriotismo ha sido tan alto. Porque fuimos conscientes que hoy alberga nuestro pueblo. Mesa Redonda, año 15. Y en un artículo publicado por el sitio digital Rebelión bajo el título ¿Quién ganó en Irak?, Tom Egenhard afirma en una parte del texto: sus sueños geopolíticos, refiriéndose al imperio, no podrían haber sido más grandiosos o más globales. Evitemos la palabra megalómanos. Esperaban pacificar el Gran Medio Oriente, guarnecer Irak durante generaciones, hacer que Siria e Irán se sometieran al poder estadounidense, purgar el pantano global de terroristas y crear una Pax Americana global basada en fuerzas armadas tan dominantes que ningún otro país o bloque de países pudiera llegar a desafiarlas.
Actuaron para crear un mundo según su imagen, un mundo que imaginaban que controlarían como ninguna potencia imperial en la historia. Utilizando esas fuerzas armadas insuperables, lanzaron una invasión que penetró el corazón petrolífero de Medio Oriente. Tomaron una capital importante, Bagdad, mientras decapitaban, como decían en aquel entonces, el régimen que dirigía Irak y que había, de un modo particularmente brutal, reprimido tensiones mutuamente destructivas. No les faltaba nada en cuanto a confianza. Entre las primeras acciones de Paul Bremer III, el procónsul que nombraron para dirigir su ocupación, hubo una orden desmovilizando el ejército de 350.000 hombres del autócrata iraquí Saddam Hussein y también el resto de sus fuerzas armadas. Su plan, reemplazarlas por una fuerza de protección de las fronteras ligeramente armada, inicialmente de 12.000 soldados y al final tal vez 40.000, armados y entrenados por Washington. Considerando su visión del mundo, tenía total sentido. ¿Por qué necesitaría Irak más que eso con la presencia de militares estadounidenses? Bueno, siempre en una serie de bases permanentes que los estadounidenses, los contratistas del Pentágono estaban construyendo. ¿Qué peligros podrían aparecer en el vecindario con una fuerza semejante? Muy pronto quedó en claro que lo que habían hecho realmente era enviar el cuerpo de oficiales iraquíes y a la mayor parte de los soldados del país a las filas de desocupados, creando la base para una insurgencia suní con capacidad militar. Un comienzo brillante. Nótese que ahora las noticias están repletas de comentarios sobre la falta de una fuerza aérea iraquí que funcione. Por eso en los últimos meses el primer ministro Maliki ha estado pidiendo a Obama que vuelva a enviar el poder aéreo estadounidense a colmar la brecha. Saddam Hussein tenía una fuerza aérea, otrora había sido una de las mayores en Oriente Medio. El gobierno de Bush, sin embargo, llegó a la conclusión de que las nuevas fuerzas armadas iraquíes no necesitarían aviones de guerra, helicópteros o muchas otras cosas, sobre todo si la Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba cerca en bases como Balad en Irak Central. ¿Quién necesitaría dos fuerzas aéreas? Es parte del análisis que hace Tom Egenhard en este sitio Rebelión, ¿quién ganó en Irak? A propósito de lo que está aconteciendo. María Elena, discutíamos hoy cuál es la verdadera estrategia imperial. No estará respondiendo a los intereses norteamericanos lo que están haciendo, porque ahora al no tener fuerza aérea hay que pedirle a los norteamericanos que bombardeen. Mira, para buscar la estrategia de Estados Unidos, yo lo voy a decir brevemente, no se preocupe. Hay que partir de la estrategia de Estados Unidos a nivel mundial. O sea, se decía que Estados Unidos iba hacia Asia y que Medio Oriente se le restaba importancia. Hay que seguir la geopolítica de los hidrocarburos, que tampoco me voy a referir a ella. O sea, tenemos que recordar el concepto de Gran Medio Oriente ampliado, que por cierto muchos intelectuales lo utilizan como concepto desde el sur. Este concepto es un concepto geopolítico que va desde África hasta Centroasia. Pero ¿qué sucede? Que Estados Unidos pierde Centroasia. Y además está viendo cómo la alianza ruso-china se fortalece. Y es verdad que se está trasladando hacia Asia, pero Medio Oriente sigue siendo eje básico del control de los hidrocarburos, el tránsito, el comercio de todo tipo y además de 3 continentes y flanco sur de Rusia, de Europa y lo que sería, bueno, no vamos a hablar de geopolítica. Por tanto, esto es lo primero. Hasta Ucrania tiene que ver con esto, aunque no lo voy a explicar. El punto de viraje, creo yo, en la estrategia, el retomar esta del no convencional, como le dicen, esta estrategia no convencional, es Ginebra 1 y Ginebra 2. Ginebra 1 y Ginebra 2 dijeron, bien, Rusia ya ganó, Estados Unidos perdió el liderazgo, y yo decía, cuidado, cuidado, cuidado. Y efectivamente el cuidado estaba ahí. Porque parecía que Estados Unidos perdía terreno y simplemente lo está ganando de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué Irak? Y rápidamente te digo, en Irak coinciden los intereses de las monarquías árabes reaccionarias, que son además los que están sustentando económicamente el Estado Islámico de Irak y el Levante. Coincide con Israel, todos aliados de Estados Unidos, y coincide con los intereses de Estados Unidos en el área. Porque aunque está conversando con Irán, y fue a Ginebra 1 y Ginebra 2, siguen siendo, en este caso, Irán, enemigos de Israel, no solo porque sea chiito, no, es que es una potencia.
y es un símbolo. Y entonces para las monarquías representaría algo muy importante, un gobierno con un corte parecido a ellos y por supuesto debilitar lo que ellos consideran que es el arco chiita, que es verdad que se había fortalecido con un gobierno chiita en Irak. No quiere decir esto que los sunitas sean monolíticos y los chiitas también. Eso sería... De paso, hay un pase de cuenta Maliki por su posición en el caso sirio. Eso vendría, por supuesto, porque todo el mundo dice que la guerra de Irak favoreció a Irán. Y es verdad, favoreció el arco chiita, como lo ven desde Estados Unidos y como lo ven las monarquías del Golfo. Si tuviéramos un mapa, veríamos que esto es un reto para Irán. ¿Por qué? Porque Irán se va a aislar, pero no solo eso, ya Irán tiene fuerzas en su frontera. Porque eso puede significar, y ahí no se ve muy bien, un problema para Irán. Se le están acercando, tiene que defender a sus aliados. Ahora, ¿hasta qué punto Irán se va a comprometer militarmente, pero además cómo le va a hacer llegar, y todo el mundo lo sabe, su ayuda a Siria con una situación de esa inestabilidad en Irak? ¿Cómo Siria va a poder controlar la situación que de por sí es inestable con otra fuerza que sacaron de Siria? Porque realmente ellos lo sacaron de Siria. Y esto, yo recuerdo que en esta mesa nosotros hablábamos, Nodal, de cómo Arabia Saudita no había ido al Consejo de Seguridad en protesta contra Estados Unidos por lo que había hecho con respecto a Siria y llegar a las conversaciones. O sea que esto es mucho más complicado que al-Maliki. O sea, estamos hablando de la geoestrategia estadounidense hacia la región y la política de sus aliados. Irak, pieza clave, porque cuando uno ve Mesopotamia, el centro, si vamos a hablar de historia, hablamos de Mesopotamia, ahí está en el centro. Es el centro, para acá, para allá, para abajo y para arriba. Por tanto, quien controla Irak, controla la región. Y esta situación debilita, vamos a decir así, las posturas iraníes, los ponen en medio de esta conversación. Bueno, ¿qué postura? Ya ellos dijeron que o eran imperialistas contra el imperialismo, que bueno, ya movieron su fuerza. ¿Qué van a hacer Irán? Como decía Lázaro al principio, hay que esperar qué va a suceder. ¿Qué decía él de Siria? Bueno, pues ya Siria se ve más amenazada, pero ese no es el problema, ya están también en Jordania. Ahora, ¿quién los controla? Sí, ellos pueden controlarse, pero fíjate, ya voy a terminar porque sé que tenemos poco tiempo. A veces, yo recordaba al principio, al principio hablábamos nosotros, yo decía, este Estado Islámico de Irak y el Levante lo van a poder controlar después. Porque esto está Libia, ahí está Libia como precedente para Estados Unidos. Y es verdad que decíamos, no, en Siria lo condena y aquí no. El problema es que Estados Unidos apoya a las dos partes, compañeros. Entonces, en este caso habría que seguir. Yo creo que a la larga la situación va a empeorar en vez de a mejorar. Estados Unidos está legitimando su liderazgo en el área cuando un país de la región, no solo la Liga Árabe o sus aliados, le está diciendo que intervenga. Y entonces, a la larga, esto va a complicar mucho más los procesos progresistas, como pueden ser los palestinos, la situación del Líbano, y entonces estamos ante una balcanización, además que, y es lo último que voy a decir, que históricamente también tiene sus problemas, porque esas fronteras las crearon determinados grupos del área con los británicos y los franceses. Esas fronteras no eran las que existían y por tanto se están a la larga a reacomodar de nuevo. Mencionó María Elena la palabra balcanización. Sin embargo, según Kerry, la solución estaría en prácticamente hacer 3 estados dentro de uno solo. En realidad, ya los 3... el Kurdistán, el chiismo y el sunismo. Irak está dividido. Desde los años 90 comenzó esa división. Empezaron con los kurdos. Yo decía ahorita, Estados Unidos empezó con aislar al Kurdistán iraquí y lo logró a lo largo de estos años, desde los años 90. Ahorita yo citaba al famoso especialista israelí Oded Ginon, que escribió un libro que se llamaba La estrategia de Israel para las últimas décadas del siglo pasado, comienzo de este. Y él decía, lo voy a citar solamente 3 líneas: Irak, rico en petróleo por una parte y dividido interiormente por la otra, es un candidato garantizado para los objetivos de Israel. Su disolución es aún más importante para nosotros que la de Siria. Irak es más fuerte que Siria. A corto plazo el poder aquí constituye la mayor amenaza para Israel. Hoy día tenemos ya, de hecho, a lo largo de esto, después de la invasión norteamericana a Irak, quedó el norte kurdo, el centro sunita y el sur chiita. Rico en petróleo. El petróleo está en el sur.
¿Qué quiere en Estados Unidos? Otro gobierno, un gobierno que se aplique, que se ponga de acuerdo con ellos en la política que hay que seguir en la región. Y si no, y si Maliki no cede, y si los que están allí en el poder en este momento no se acomodan a la política norteamericana, pues sigue avanzando este Estado Islámico. Y le dará pretexto para intervenir, porque están ya de hecho pidiendo una nueva intervención. Bueno, efectivamente, ahora quizás te dé tiempo a ti, nos queda un minuto. No, un minuto. Lázaro, no, yo pensando, porque se ha hablado a esta guerra no convencional tan exitosa, según Obama, le han llamado la doctrina Obama, aunque estaba descrita hace mucho tiempo en manuales militares. ¿Pasará a la historia como que, crees tú? No, Obama es víctima de una política, la política de los neoconservadores. Todo su discurso fue el discurso del pacifismo, de las soluciones, y va a terminar con bombas, con drones, con cohetes cruceros, porque no le queda otra alternativa. Con ejército no, porque el ejército no pone los pies ahí. Está por ver, Arlín, porque mira, hoy tomaron la decisión de mandar junto al portaaviones, un destructor y un crucero, un buque anfibio para desembarcar tropas, porque el anfibio es para desembarcar tropas. Entonces, él está en una gran presión. Él hace una semana dijo una cosa ante el Senado. Después el sábado dijo otra cosa ante la televisión. Ayer dijo otra cosa ante la televisión y hoy le está diciendo a la Cámara de Representantes otra cosa. Y todo el mundo lo que le está diciendo es que defina si agrede o no, si va a intervenir militarmente o no. El acuerdo que se... Y entonces está bajo esa presión, bajo una gran presión de los grandes sectores que le dicen que sí y de los grandes sectores que le dicen que cumpla su palabra empeñada. ¿Qué va a hacer? Hasta ahora su discurso es la característica de la Obamanía. Sí, pero no, pero al final al Arlín no le queda otra alternativa que responder a los intereses de la geopolítica, como decía la doctora, y del pensamiento neoconservador, porque enterrado en Irak, en los escombros de Irak, como dice ese comentario que tú leíste, está la doctrina Bush, que sí es la doctrina de Obama. ¿Entiendes? Es decir, él ha tenido que hacerla al final. La ha tenido que hacer y como dice este analista, hace tiempo que era evidente que la guerra y la ocupación costaría a Estados Unidos literal y figurativamente un ojo de la cara y que los costos para los iraquíes serían incalculables en vidas humanas y en recursos. Más de $2 billones más tarde, dice, sin incluir astronómicos costos futuros de posguerra, Irak es una verdadera catástrofe y hay que decir más, una amenaza de riesgo permanente para todos sus vecinos. Creo que la única conclusión que podemos llegar es que hay que seguir analizando hasta dónde va a llegar esta nueva situación explosiva y en qué medida responde. Hay que acuerde a la OTAN mañana. Lo que acuerde, según lo que acuerde la OTAN, a dónde va a llevar. En cualquier caso, esto nos deja una lección siempre. Estados Unidos, como los grandes imperios, tiene intereses, no tiene aliados. Irak dejó de serlo hace mucho tiempo. A ustedes gracias por su atención. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda.